Hay varias cosas para conversar, algunas que ya analizamos cuando vimos fatiga, ¿sí? Incluso la primera parte ya van a ser un ejercicio donde se aplica todo lo que se vio en fatiga, ¿sí? Cómo se calcula el límite de fatiga de la pieza. Entonces comencemos a ver algunas cuestiones. La clase pasada, o la primera clase, hicimos algunas aclaraciones respecto de los árboles. Dijimos que tanto el árbol como el eje son barras cilíndricas giratorias, pero básicamente la diferencia desde el punto de vista técnico, porque para el común de la gente la mayoría de las son ejes, ¿sí? Nosotros lo tenemos que distinguir. Básicamente el árbol, dijimos que era el elemento que transmitía potencia, o que transmitía torque, el couple, y que por lo general estaba sujeta a cargas de flexión y cargas de torsión. Lógicamente, como transmite el torque, bueno, aparece sobre. Mientras que el eje es una barra que se utiliza para soportar diversos elementos, desde el punto de vista técnico, y solamente, o analizamos para ese caso, cargas de flexión. Entonces, la diferencia fundamental es esta. Este transmite potencia, transmite couple, transmite torque, este por lo general no, ¿sí? Y están las cargas. Este, como ahora hablamos de torsión, y en este solamente hablamos de flexión. Acá les he puesto un esquema representativo del árbol, ¿sí? Fíjense que por lo general los árboles no son de sección uniforme, sino que tienen distintos escalonamientos. En algunos casos esos escalonamientos sirven como elementos de apoyo, ¿sí? Acá tenemos el perfil, este es el árbol, ¿sí? Tenemos el perfil de un engranaje, este sería el diente del engranaje, esto sería lo que es la masa, lo que es los rayos correspondientes y la masa. ¿Sí? Está sujeto el engranaje, fíjense, con tuerca, con una tuerca, y apoya del otro lado sobre el escalonamiento. Después tenemos acá el rodamiento nos sirve como punto de apoyo. En realidad esto es una viga, ¿sí? Ustedes han visto que una viga tiene punto de apoyo, ¿sí? El punto de apoyo es el rodamiento y del otro lado tenemos el otro punto de apoyo. Y acá está esquematizado una polea, ¿sí? Que por lo general podría estar asociada a algún, en este caso, una polea plana, una correa plana, algún elemento. Este es un ejemplo característico de un árbol con sus elementos, con los elementos asociados. Fíjense que esta dijimos que es una viga, este tramo estaría voladizo, ¿sí? Y acá tendríamos la viga, esta sería la luz de la viga entre los dos apoyos. Eso es para el cálculo, para determinar algunas especificaciones y algunos parámetros característicos del árbol. Acá tenemos otro esquema. Como les dije, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en los esquemas porque ayer también lo dije y lo voy a reiterar varias veces. El ingeniero se debe hacer entender a través de esquemas, a través de dibujos. El árbol, con su escalonamiento correspondiente, en este caso acá está uno de los apoyos, este es el rodamiento, el otro apoyo está en el otro extremo, ¿sí? Acá tenemos una polea dentada, para colocar, supónganse, una correa trapezoidal, y acá tenemos dos masas que podrían ser cualquier elemento, podría ser, fíjense que esta masa está sujeta para que no se corra por un lado, hace tope contra el escalonamiento. Y por el otro lado se le ha colocado una cuña, ¿sí? Una cuña, y se la ajusta a través del tornillo. Estas cuestiones también hay que ir mirándolas para sujetarse. También en algunos casos pedimos algunas cuestiones de montaje. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros planteamos, el perfil que tienen ustedes de montaje, mantenimiento, ¿sí? Y operación. Bueno, estas cuestiones hacen el montaje. ¿Cómo montaría esta masa? Acá se ha colocado un elemento que es cónico, de tal manera que no se salga, y para evitar que también se salga por algún motivo, se lo coloca, se lo ajusta a través de los tornillos. Esta masa se le ha colocado una chaveta de tipo Woodruff, se llama chaveta, que tiene de esa forma, ¿sí? Y se la sujeta directamente al árbol. Dependiendo de la fuerza a la que esté sometido,
se puede usar uno u otro sistema, ¿sí? Estas cuestiones también son básicas. Traten de ir mirando estos sistemas de sujeción, todo eso, porque hace a lo que es el montaje, ¿sí?, de la pieza. Bueno, acá está la foto de un árbol característico, en este caso son todos engranajes. Pero por lo que quiero que vean es que el árbol no es de sección uniforme, sino que tiene escalonamiento. Y en este caso acá, esto seguramente se va a conectar a través de una brida a otro elemento. Entonces acá es todo ventado para poder generar transmisión de potencia adecuada. Bueno, esta foto ya la habíamos visto la clase pasada, ¿sí? La chaveta para sujetar, generalmente el ingeniero también García ya habló de chaveta en la clase pasada, ¿sí?, que se coloca por una parte sobre el árbol y por la otra parte sobre la masa que estamos apuntando, ¿sí? Y en este caso, fíjense, acá tenemos el árbol, una chaveta, el chavetado acá y el árbol conducido. O sea, esto se lo ha vinculado a través de algún acoplamiento, que es uno de los temas que vamos a tocar en la clase que viene. Bueno, hay una clasificación muy general de los tipos de árboles. La más básica es según la configuración longitudinal, algo de lo que hemos estado viendo recién. Se lo clasifican en árboles rectos. Este es un árbol recto, ¿sí?, con su escalonamiento correspondiente. Generalmente también acá vamos a entrar un poco en el croquisado, ¿sí? Acá cuando se indica con línea de cruzada, ¿sí?, fíjense que acá tengo este punto y este punto con línea cruzada, eso me está indicando los puntos de apoyo. Ahí van a estar ubicados el rodamiento o el punto de apoyo del árbol. Esa es una característica. Es un árbol recto, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos distintas secciones, ¿sí?, pero el eje longitudinal es exactamente el mismo. El 90% de los casos van a trabajar con este tipo de árbol, van a encontrar este tipo de árbol. Y la otra clasificación son los árboles acodados. El árbol acodado más característico es el cigüeñal, o sea, es el elemento, fíjense que acá en esto es el cigüeñal del motor o el árbol acodado del motor, en donde en cada uno de estos elementos están sujetos los pistores. Este es un árbol también, transmite potencia, pero fíjense que no tiene un eje longitudinal continuo, sino que tenemos distintas ejes. Este es mucho más complejo, este tiene aplicaciones especiales, lo van a encontrar en el caso del motor o en alguna máquina herramienta que necesite algún movimiento muy particular, ¿sí?, dependiendo, pero son aplicaciones muy especiales, ¿sí? En el 90% de los casos vamos a estar hablando de árboles rectos. Y bueno, y según la forma de la sección transversal, circular, más común, ¿sí?, en los árboles que tienen ejes voladizos y que se van a conectar a un elemento que transmite potencia, por lo general se los hace con sección acanalada, o sea, se le da una especie de dentado, que era fíjense que acá se ve que hay un dentado, justamente para que se ajuste y no tenga posibilidad de resbalamiento entre una pieza y la otra. De esta manera yo del otro lado tengo un árbol, este sería el macho, tengo el otro lado acanalado la hembra, ajusto y queda perfecto. Y hay una transmisión de potencia adecuada y no sabemos que no va a resbalar y no va a haber deslizamiento. ¿Qué diferencia tiene con el chavetero? ¿Qué diferencia tiene el chavetero? Puede transmitir mayor potencia, puede tener más puntos de contacto que el chavetero. El chavetero, incluso si transmitimos alguna potencia, podría aflojarse. Es difícil que se afloje, pero podría aflojarse. En este caso no, directamente. Entonces, tener unión para rato. Bueno. ¿El poligonal? Y el hexagonal. Lo hicimos. Este es un árbol muy particular, de alguna aplicación muy especial.
En este momento no se me viene a la memoria ninguna aplicación especial. Algunas máquinas viejas. Sí, máquinas de herramientas viejas, por eso se hace el paro. Las licuadoras a veces también tienen abajo un cosito de eso. La licuadora, sí. Bueno, yo no cocino, así que... Los cocinos, así que no directamente no. Hay que hacer de todo. Sí, ya sé, pero bueno, es mi deuda pendiente. Bueno, la ecuación básica, ¿sí?, que vamos a utilizar, ¿sí?, es esta, que ustedes han planteado, ¿sí? Esto es la potencia, el producto del momento torsor, lamentablemente está con esa letra, ¿sí?, porque la bibliografía utiliza la letra T como momento torsor, multiplicado por la velocidad angular. Ecuación básica. Esta es la ley de Ohm de la mecánica, podríamos llamar, ¿sí? ¿Conocen lo que es la ley de Ohm? Sí. Bueno, en la electricidad tenemos la ley de Ohm, acá en mecánica esto es una fórmula básica. Es más, se enseña en sala de 3 meses, ¿sí? Básica, tienen que conocer, Ustedes habrán visto el chat como momento torsor y posiblemente en algún lado habrán visto esta es la fórmula que sale de 71.620 pesos N50, están relacionadas con esa fórmula. Algunas consideraciones, y lo vamos a hablar bajito, en el diseño, ¿sí? Porque en realidad ustedes no van a diseñar, no tienen ese perfil, pero algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, básicamente, ¿por qué? Porque en el taller, ¿sí?, dimensionar o sacar o ver si el diámetro de un árbol, eso lo van a tener que hacer. Ingeniero, ¿le parece que ese árbol es el adecuado para transmitir tal cosa? Se hace 2 calculitos aplicando esta fórmula y ustedes pueden determinar. Entonces, ¿sí?, esas fórmulas básicas las tienen que conocer. Ustedes las han visto en estabilidad, en la parte de torsión, cómo se hace el dimensionamiento de un árbol, ¿sí? A pesar de que el perfil de ustedes no es de dimensionamiento, pero son 2 o 3 cositas que el ingeniero tiene que conocer aunque lo esté diseñando. Bueno, lo que decíamos, determinar las cargas que actúan sobre el mismo en magnitud, dirección y sentido. Cada uno de estos elementos que nosotros teníamos acá vinculados, cada uno de estos elementos distingue una carga sobre el árbol. Entonces, yo esta masa la voy a representar por una fuerza que va a ejercer una determinada fuerza, un determinado esfuerzo, y va a generar respecto al punto de apoyo un determinado momento. Eso necesito conocerlo, por eso dice determinar las cargas que actúan sobre el mismo en magnitud, dirección y sentido. Fijar las posiciones de los apoyos, ¿sí? Creo que dependiendo del espacio que tenga, dependiendo de la configuración, dependiendo de dónde pongo los componentes y los elementos montados sobre el mismo, ¿sí? Esas son cuestiones que como ingeniero debería más o menos tener ciertos criterios. Obtener el diagrama de momentos flectores. Una vez que yo tengo las cargas y tengo la longitud o la distancia de los apoyos, puedo rápidamente sacar los momentos flectores. Y cuando las cargas no actúan en el mismo plano, hay que descomponerlas. O sea, lo que se hace es descomponerlas sobre un eje X y sobre un eje Y. ¿Sí? Este cálculo lo deben haber hecho cuando calcularon el momento flector, ¿sí?, en estabilidad. Tomaban una vía y ustedes ponían las cargas y calculaban el momento flector y el esfuerzo del cuerpo. Bueno, básicamente es eso lo que estamos planteando, ¿eh? Una vez que adquieren eso, determinar el diámetro de la sección crítica del árbol. Por lo general, la sección crítica del árbol se toma algunas secciones un poco más, las menores secciones, o las secciones que tienen aristas vivas. En ese caso hay que estar muy atento a dónde yo considero que es la sección crítica del árbol. Verificar la relación de rigidez, un concepto de torsión, ¿sí?, que deben haber visto ustedes cuando analizaron torsión en estabilidad. Cuando el árbol opera a altas velocidades, es necesario considerar las frecuencias naturales de las vibraciones torsionales y transversales. Fundamentalmente, cuando hay alta velocidad, ya lo vamos a ver en esto mismo, está lo que se llama la velocidad crítica, ¿sí? Es una velocidad determinada en la cual el árbol puede sufrir daños.
¿sí? Incluso puede tener problemas de destrucción. ¿Sí? Por eso es necesario usted considerar la frecuencia natural. Todos los elementos mecánicos tienen un valor de frecuencia natural, es lo que en termodinámica le llaman la energía interna. Entonces nosotros necesitamos conocer cuál es la frecuencia y cuál es la resonancia para que no entre en resonancia y para que no se produzca el daño en el árbol. Bueno, vamos a algunas cuestiones del modelo matemático que ustedes también ya han visto en su momento, ¿sí? Imaginemos que hemos graficado el árbol, hemos graficado el cubo elemental, en este caso el cubo es un plano, está definido sobre el plano, y sabemos que tenemos tensiones normales, tensiones de flexión, ¿sí? Porque los elementos que están montados sobre el árbol generan flexión, y sabemos que podemos tener alguna tensión de tracción o tensión normal, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos tensiones tangenciales o tensiones de corte, ¿sí? Que de acuerdo con la ley de reciprocidad, ¿sí? Tienen ese sentido. O sea, cuando consideramos un vértice tiene que tener el mismo sentido. Todo esto, todo este análisis, ustedes lo deben haber realizado cuando analizaron en estabilidad las tensiones normales y tangenciales. La tensión de flexión, esta es la fórmula del espejo, el momento sobre el módulo resistente. El módulo resistente de una sección cilíndrica es este, pi por diámetro cubo sobre 32. O sea que esta fórmula ustedes la conocen, ¿sí? Momento, la fórmula del espejo, momento sobre el módulo resistente a la flexión. Tensión de flexión. Y dijimos que tenemos tensiones tangenciales, ¿sí? Bueno, antes de pasar a las tensiones tangenciales, entonces tenemos una tensión de flexión y también dijimos que podríamos tener tensiones de tracción. Entonces, la tensión normal va a ser la suma de la tensión de flexión más la tensión que se origina por el estiramiento, por la tracción que puede sufrir el árbol, que la relación es esto. ¿Por qué tiene doble signo? ¿Ah? Tiene doble signo. Sí, porque puede ser de tracción o de compresión. Entonces, tracción positivo, compresión negativo. Y esto es el área sobre, la fuerza sobre el área. El área de un cilindro o de un círculo, ¿cuánto es? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esto es la suma de las tensiones normales. Y las tensiones tangenciales, también es la fórmula del espejo, momento torsor sobre el módulo resistente a la torsión, que para el caso de una sección cilíndrica vale pi por diámetro del cubo sobre 16. Si no se acuerdan de esto, remitámonos a estabilidad, repasémoslo, ¿sí? Esto seguramente lo han visto en estabilidad, pero son las fórmulas que se han utilizado para calcular la tensión normal y la tensión tangencial, que son las tensiones que aparecen en el árbol. Cuando tenemos tensiones combinadas, que por lo general hay tensiones combinadas, y bueno, hay que aplicar von Mises. Hay que aplicar la energía en alguna teoría de la falla, en este caso la teoría de la máxima energía de dispersión, ¿sí? Que es von Mises. Esta es la fórmula de von Mises. Parece que habíamos comentado en la clase pasada cuando vimos fatiga que hay distintas teorías de fallas y que algunas son aplicables para algunos tipos de materiales y otras para entonces. Para el caso de los aceros nosotros trabajamos con la teoría de von Mises, ¿sí? Que manifiesta o se utiliza para cuando tenemos un estado tensional combinado. Y acá empezamos a repasar algo que se vio en la clase pasada de fatiga, ¿sí? Para calcular la tensión combinada se puede aplicar cualquiera de los métodos que vimos en fatiga. Soderberg, ¿sí? En donde yo acuérdense que yo necesitaba tener la tensión de fluencia, la tensión límite de fatiga, puedo calcular el coeficiente de seguridad del árbol, puedo calcular la tensión alternante, puedo calcular el valor medio de esa tensión, ¿sí? Para cada uno de los modelos o cada una de las teorías tengo más o menos, en el caso por ejemplo de Goodman en vez de trabajar con la tensión de fluencia, trabaja con la tensión
tensión de rotura. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, hay que, igual que cuando ustedes desarrollan este tema en el examen, ¿sí? Estudiense una de las teorías, uno de los modelos. ¿Sí? Y bueno, y sobre ese lo plantean y hacen la aplicación correspondiente. No hace falta que se prendan los cuatro porque no tiene sentido. Todos, en definitiva, nos permiten calcular el coeficiente de seguridad, algunos de los parámetros característicos por los cuales tiene la fórmula. Bueno, esto también, acá, fíjense, volvemos, esta es la tensión alternante, ¿sí? Porque lógicamente habíamos dicho en la clase pasada también, esto está muy relacionado a lo que se vio en la clase pasada, que el árbol, cuando está girando, si nosotros analizamos una de las generatrices, vamos a ver que esa generatriz está sometida a un esfuerzo cíclico. Y si está sometida a un esfuerzo cíclico, hablamos de que puede haber fatiga. Entonces, la fórmula y la teoría, si el modelo matemático, se ajusta a eso que charlamos en la clase pasada. Volvemos a la fórmula de los espejos. Momento sobre el módulo resistente a la flexión. Y si ustedes se acuerdan, por eso es importante que tenga un fresco de estabilidad, el módulo resistente a la flexión era el momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada, en este caso le han puesto C, la distancia de la fibra más alejada, y está multiplicada por el factor de concentración de esfuerzo. Hay un factor de concentración de esfuerzo estático y el otro dinámico, ¿sí? El Chile los distingue con la misma, pero con un subíndice, colocándole un subíndice S. Tenemos la tensión alternante, la tensión media, ¿sí? A partir de la fórmula de flexión, y para las tensiones tangenciales tenemos la fórmula de los espejos, este es momento torsor, ¿sí? O par torsor, ¿sí? Dijimos que la psicología que utiliza la letra T mayúscula, sobre el módulo resistente a la torsión. Y el módulo resistente a la torsión es el momento de inercia polar sobre la distancia de la fibra más alejada, multiplicado por el coeficiente de concentración de esfuerzo. Bueno, acá esta desagregó, ¿sí? Se puede plantear de esta manera, o en vez de colocar se puede plantear de esta manera, que es la que estaba planteada en la hoja anterior, ¿sí? Y acá lo planteamos también en función del diámetro del tubo. Fíjense que por lo general nosotros conocemos las tensiones, podemos calcular los valores de los momentos, el coeficiente de concentración de esfuerzo lo puedo seleccionar, lo puedo elegir, y por lo tanto de acá después el diámetro. Entonces de esa manera yo tengo rápidamente un dimensionamiento del diámetro del árbol para saber si resiste la tensión a la cual lo estoy sometiendo, ¿sí? Generalmente el cálculo es al revés. Nosotros conocemos todos estos parámetros y la incógnita que tenemos es el diámetro. Cuando se combinan los esfuerzos, se aplica von Mises, ¿sí? Acá lo que hemos hecho es colocar todas estas ecuaciones en las correspondientes a la anterior, en esta, entonces lo reemplazamos, ¿sí? Fíjense que bueno, acá no ha considerado, solamente ha considerado flexión y torsión, ¿sí? No ha considerado algún esfuerzo normal que pueda aparecer en el árbol, ¿sí? Directamente tomó flexión y torsión. Bueno, sacamos uno. Bueno, acá tomo el criterio de falla de Goodman, que expresa esto, ¿sí? Y aplica para este criterio de falla la fórmula para calcular el coeficiente de seguridad, el coeficiente de seguridad L. O, ¿sí? Si tengo este valor, puedo despejar el diámetro, me queda de esta forma. Como dije, uno de los modelos matemáticos hay que aprenderse, ¿sí? Ahora, si no se acuerdan de esta fórmula el día del examen, que es bastante difícil de acordarse esta formulita, ¿sí? En realidad hay que analizarla, pero bueno, muchas veces los nervios, un montón de cosas presionan. Bueno, esta fórmula se la damos nosotros y ustedes la aplican directamente, ¿sí? No hace falta tampoco que se corten las venas por aprenderme esta fórmula, ¿sí? Traten de hacerla simple, traten de no complicarse la vida, ¿sí?
Por lo menos decir, mire ingeniero, la fórmula no me la acuerdo tal cual, pero sé que está en función del coeficiente de seguridad, el momento alternante, tiene el factor de concentración de esfuerzo. Bueno, entonces toma, de la tensión límite de fatiga, acá la tenés, copiar y sacar el cambio. ¿Está bien? Traten de simplificar las cosas y no perder tiempo. No es perder tiempo, pero el modelo matemático no es el espíritu de esta materia. El modelo matemático nos sirve para sacar parámetros, pero fundamentalmente acá lo que tenemos que saber es manejar bien la operación, el montaje y el mantenimiento de la pieza. Bueno, se pueden obtener expresiones similares. Acá está Goodman, también coeficiente de seguridad, diámetro correspondiente, aplicando la teoría de Goodman, aplicando Herbert, coeficiente de seguridad y diámetro, ¿sí? Que sería complicado que yo le dijera, aprenda a hacer de memoria esta fórmula. No tiene sentido, ¿sí? Asma elíptica, coeficiente de seguridad y diámetro correspondiente. Soderbergh, el que está comiendo chicle, trata de no hacer ruido. Bueno, vamos a hablar algo de la concentración de esfuerzo. Fíjense que dijimos que en los escalonamientos, por lo general, la clase pasada hablamos que los escalonamientos, si lo hacemos con la lista viva, se produce una zona donde se concentran los esfuerzos y una zona probable donde comienza la grieta debido al efecto de la grieta. Por lo tanto, acá están esquematizados algunas de las soluciones que nosotros podemos tener para poder evitar el efecto de concentración de esfuerzo. Sí, hacer un radio de acuerdo, una parte redondeada, de tal manera de eliminar la lista viva, hacer una canaleta inmediatamente anterior al escalonamiento, ¿sí? De tal manera de que acá, fíjense que estas líneas que están acá me están representando el estado tensional correspondiente, entonces ese estado tensional tiene que ser lo más atenuado posible, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros evitamos el efecto, o hacer una pequeña hendidura donde estamos notando donde aparece el escalonamiento. Ojo con alguno de estos, sí, que tenemos una de esas, eliminamos el efecto de concentración de esfuerzo, pero debilitamos la sección de la pieza, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa cuestión, no podemos tampoco hacer una hendidura de tal manera que yo me aseguré, pero posiblemente me quedó un diámetro. La hendidura no también perjudicaría porque la hendidura se concentran tensiones, ¿no? Claro, no, pero pues, tiene que ser una pequeña hendidura, ¿sí? Si con una pequeña hendidura vos se complementa, o sea, se compensa la hendidura del escalonamiento con la hendidura que genera el efecto, ¿sí? Ahí, pero justamente lo que hay que tener cuidado de no dimensionar o hacerla muy profunda de tal manera que me perjudique la sección de la pieza. En la siguiente tabla, los factores de concentración de esfuerzos. Esos factores de concentración de esfuerzos están para los casos de flexión, para los casos de torsión y para los casos en los cuales tengo tracción o compresión, ¿sí? Esta tablita está visible, así que no hace falta que la tengo presente directamente. Si nosotros en el ejercicio que se plantea la vamos a utilizar, se la vamos a entregar, se la vamos a proporcionar, más o menos la metodología va a ser para los parciales. Se les va a preparar una pequeña hoja, página con todas las tabletas que van a usar, ¿sí? Y bueno, se les va a colocar en la página de la cátedra y ustedes el viernes se la vamos a colocar 48, 24 horas antes, la bajan, la imprimen y la traen, ¿sí? Para evitar andar con el libro, porque el libro tienta que entremos a hojearlo, ¿sí? Y bueno, la idea no es esa, la idea es que más o menos calculen, ¿sí? Entonces esa es más o menos la metodología de trabajo. Bueno, hay algunas cuestiones que ya creo que hemos charlado, pero no vale la pena repasarlas. Diseño por rigidez, la deformación por torsión. Para repasar, si ustedes se acuerdan qué es lo que era la torsión, nosotros sometíamos el árbol a momentos torsores en los extremos que tienen distintos sentidos, ¿sí? Por lo tanto, si analizamos una generatriz de ese árbol, esa generatriz giraba
un ángulo, ¿sí? Este es el ángulo de torsión, y giraba, este es el ángulo de corrimiento. Se producía ese efecto. Lógicamente esto está sobredimensionado. Si nos pasa eso directamente tenemos que tirar el agua, si nos queda una hélice. Bueno, el cálculo por rigidez nos permitía calcular el ángulo de giro, ¿sí? El ángulo de giro está en función de esto también es estabilidad barata, de la más barata, momento torsor por la longitud del árbol sobre el módulo resistente, el módulo de elasticidad transversal. ¿Se acuerdan ustedes que se definía un módulo de elasticidad longitudinal que para el acero valía 2.100.000, ¿sí? Y había un módulo de elasticidad transversal que más o menos son 2 quintos del módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Bueno, ese es el módulo de elasticidad longitudinal, transversal, y el momento de inercia polar. Por esto calculábamos el ángulo de giro. Acá lo que se ha planteado es el momento polar, pi por diámetro de la cuarta sobre 32, nada más. En un árbol escalonado, ¿sí? Lo tengo que hacer para cada una de las secciones correspondientes, por lo tanto aparece una sumatoria de los distintos momentos que estoy calculando. Esto es estabilidad de la más simple. Bueno, era uno de los factores, la constante de rigidez torsional, que era la relación entre el momento torsor y el ángulo de giro. Y les he puesto algunos valores característicos del ángulo de torsión, de este valor. Fíjense que son valores muy pequeños, 0,08 grados por pie de longitud, 0,25 grados por metro de longitud. Para árboles de transmisión la deformación se limita a 1 grado cada 20 diámetros. Son son imperceptibles para la vista, deben ser imperceptibles para la vista. O sea, ¿sí? Estamos hablando siempre dentro del campo elástico. No, todas las cuestiones que nosotros planteamos son dentro del campo elástico, porque nosotros necesitamos recuperar esa pieza y que no quede deformada permanentemente. Si me queda deformada permanentemente, no me sirve más. Y si no me sirve más, no la puedo utilizar. Bueno, y en árboles de máquina tienen valores, fíjense que hablamos de 20 minutos por metro, ¿sí? O sea que son valores muy pequeños, ¿sí? Estas cuestiones, apréndanse más o menos el orden. No me van a decir, me acuerdo que uno de los alumnos en algún examen dijo 2 milímetros, una cosa así, pero una así. Entonces, estas cuestiones son cuestiones de criterio. En definitiva, si no se acuerda de ningún valor, digan, es un valor muy pequeño, ¿sí? Que se produce dentro del campo elástico. Pero no entren a tirar valores, cualquier valor, porque pueden meter la pata muchísimo, ¿sí? Ojo, son valores muy pequeños. Tenemos la deformación transversal, seguimos dentro de lo que es el diseño por rigidez, ¿sí? Y para la deflexión o deformación transversal, ahí generalmente está asociada a la flexión,